Identificar amenazas y vulnerabilidades. Las organizaciones comienzan, o por lo menos deben comenzar, el proceso de evaluación de riesgos, identificando los tipos de amenazas que existen en su entorno de amenazas. Aunque algunas amenazas, como el malware y el spam, afectan a todas las organizaciones, otras amenazas están dirigidas contra tipos específicos de organizaciones. Por ejemplo, los atacantes de amenazas persistentes avanzadas, o APT por sus siglas en inglés, patrocinados por algunos gobiernos, suelen dirigirse a agencias gubernamentales, a organizaciones militares y a empresas que operan en campos relacionados. Es muy poco probable que un atacante de APT ataque a una escuela primaria, por ejemplo. En ese sentido, NIST identifica 4 categorías diferentes de amenazas que una organización podría enfrentar y debe considerar, ¿verdad?, en un proceso de identificación de amenazas. Primero, las amenazas adversarias, ¿verdad?, que son individuos o grupos y organizaciones que intentan socavar deliberadamente la seguridad de una organización. Los adversarios pueden incluir expertos de confianza, competidores, proveedores, clientes, socios comerciales o incluso estados-nación. Al evaluar una amenaza adversa, los analistas de ciberseguridad deben considerar la capacidad del actor de la amenaza para participar en ataques, la intención del actor de la amenaza y la probabilidad de que la amenaza se dirija a la organización. Las amenazas accidentales, por otro lado, ocurren cuando las personas que realizan su trabajo rutinario, ¿verdad?, realizan por error una acción que pone en riesgo la seguridad. Por ejemplo, un administrador de un sistema podría eliminar accidentalmente un volumen de disco crítico, lo que provoca una pérdida de disponibilidad. Al evaluar una amenaza accidental, los analistas de ciberseguridad deben tener en cuenta el posible rango de efectos que la amenaza podría tener en la organización. Las amenazas estructurales se producen cuando los equipos, el software o los controles ambientales fallan debido al agotamiento de los recursos. Por ejemplo, una planta que se quede sin gasolina o gasoil, a la superación de una capacidad operativa, como por ejemplo operar en calor extremo. A los servidores de las computadoras pues no les gusta el calor extremo, o mejor dicho, ninguna temperatura extrema, tanto frío como calor, pero principalmente el calor. O simplemente a un fallido, ¿verdad?, de un dispositivo debido a la edad de este dispositivo. Entonces, las amenazas estructurales pueden provenir de componentes de tecnología, como almacenamiento, es decir, discos duros, servidores, dispositivos de red, etc. Controles ambientales como infraestructura de la alimentación, de la refrigeración, de la electricidad, software como sistemas operativos y aplicaciones, etc. Al evaluar una amenaza estructural, los analistas de ciberseguridad deben considerar la posible gama de efectos que la amenaza podría tener en la organización. Las amenazas ambientales ocurren cuando desastres naturales o artificiales que están fuera del control de la organización. Esto pueden incluir incendios, inundaciones, tormentas severas, cortes de energía o interrupciones generalizadas de telecomunicaciones. Al evaluar las amenazas ambientales, los analistas de ciberseguridad deben considerar las amenazas ambientales naturales,
comunes, ¿verdad?, a su región geográfica. Hay sitios, por ejemplo, donde son muy comunes los terremotos. Sin embargo, hay otros sitios donde no lo son. Entonces, pues los analistas también deben prevenir o contrarrestar adecuadamente las amenazas ambientales causadas por el hombre. Tanto la naturaleza y el alcance de las amenazas de cada una de estas categorías, por supuesto, variarán dependiendo de la naturaleza de la organización. También la composición de su infraestructura tecnológica y muchas otras circunstancias específicas de la situación de cada compañía. Dicho esto, puede ser útil obtener copias de las evaluaciones de riesgo realizadas por otras organizaciones similares como punto de partida para la propia evaluación de riesgos de una organización, o utilizarla como una verificación de evaluación de la calidad durante varias etapas de la evaluación de la organización. Las amenazas internas son muy importantes, muy peligrosas. De hecho, muchísimos de los grandes ataques y brechas digitales que han ocurrido son causadas de una manera u otra por alguna persona interna. Entonces, al realizar un análisis de amenazas, los profesionales de la ciberseguridad deben recordar que las amenazas provienen de fuentes externas e internas. Además de los piratas informáticos, desastres naturales y otras amenazas que comienzan fuera de la organización, los empleados rebeldes, empleados que no están a gusto con alguna persona o con la política de la compañía, los miembros de un equipo descontento, digamos, y pues algunos administradores incompetentes, también representan una amenaza significativa para la ciberseguridad empresarial. A medida que una organización diseña controles, debe tener en cuenta estas amenazas internas. Durante la fase de identificación de amenazas de una evaluación de riesgos, los analistas de ciberseguridad se centran en los factores externos que pueden afectar a los esfuerzos de seguridad de una organización. Después de completar la identificación de las amenazas, el foco de la evaluación se vuelve hacia adentro, identificando las vulnerabilidades que esas amenazas podrían explotar para poner en peligro la confidencialidad, integridad o disponibilidad de una organización. En los módulos diseño de un programa de gestión de vulnerabilidades y análisis de la vulnerabilidad que veremos más adelante, discutiremos ampliamente la identificación y la gestión de vulnerabilidades. Bien, este es un video más en esta serie para la certificación CISA Plus de CompTIA. Recuerden que para ver el curso completo deben visitar cybersecurityhoy.com y por favor recuerden darme un like en mi canal de YouTube, y por favor dejen sus comentarios para así pues poder mejorar este curso. Gracias y hasta entonces.